Hola, bon dia, benvinguts i benvolgudes a tots i a totes. Comencem aquesta segona part d'aquesta jornada del grup de sexologia de l'Hospital. En aquesta part versarà de com informem sobre el virus del papil·loma, com diagnostiquem, com tratem i com prevenir. I el primer ponent que tenim ara és el doctor Aureli Torné. Ell és el cap de la unitat de cirurgia oncològica d'aquí de l'Hospital, de ginecologia oncològica. Ell és acadèmic de la Real Acadèmia de la Medicina d'aquí de Catalunya, sobretot per totes les aportacions que ha fet en l'àmbit de la ginecologia. Destaquem que ha sigut el pare del cribatge del BPA en la població, la cirurgia laparoscòpica de vagina, la limfadenectomia i bé. I la seva presentació es diu Infecció VPA, lesions premalignes i càncer. Moltes gràcies. Moltes gràcies per tota la teva amabilitat i la presentació. Me han pedido que haga la presentación en castellano, si no os importa, porque hay algunas personas que les cuesta entender el catalán, entonces si nos importa lo haré en castellano. Bien, hemos hablado ya a lo largo de esta mañana del virus del papiloma y ahora haremos una revisión rápida. La verdad es que en pocos minutos hablaremos de muchas cosas, de algo en el que muchas personas se dedican prácticamente toda su profesión. Hablaremos de la infección, de las lesiones premalignas y del cáncer. Si tuviésemos que presentar al virus del papiloma y hacer una presentación rápida, breve, de qué es este virus, pues lo hemos dicho, es un virus de transmisión sexual, pero es el más frecuente de todos los que nos pueden afectar a nivel mundial. Además, decimos el virus del papiloma, pero no es un virus, son muchos virus. Ahora veremos cuáles, cómo y qué hacen. Está claro que se transmite por vía sexual. Esta mañana se ha hecho mucha referencia de que es un contacto sexual. El contacto piel con piel, mucosa con mucosa, genital, oral o anal. Y que la mayoría de las personas infectadas no van a tener síntomas. Es decir, uno tendrá un contacto sexual, se infectará y no sabrá que se ha infectado. Esto es lo habitual. Y por último, con poca frecuencia y de manera muy rara, en algunas personas les provocará una lesión precancerosa o un cáncer. Casi todas las personas, esta mañana nos lo explicaba Cristina, sexualmente activas contraerán en algún momento la infección por el VPH. Esto es muy heavy, dicho así, porque cuando tenemos el concepto de ETS, de todas estas ETS que nos explicaba Irene esta mañana, la sífilis, la gonorrea, todos con la estigmatización y de alguna manera todos pensamos en colectivos muy específicos, en personas con un riesgo muy elevado, pero no. La CDC nos dice lo mismo, que prácticamente todas las personas que tengan relaciones sexuales, entre el 75 y el 90% contraerán la enfermedad. También hemos comentado que a pesar de ello, el sistema inmunitario de estas infecciones permitirá su control y esta infección, tal como la hemos adquirido, generalmente al cabo de meses o incluso años, va a estar allí, tranquila, sin dar la cara, acabará desapareciendo espontáneamente y no dejará rastro, se curará definitivamente. En algunos casos será muy visible y esto aparecerá al cabo de poco tiempo, provocará verrugas genitales de muchos tipos y en toda el área genital, pero en otros casos también, como hemos dicho muy infrecuentemente, precáncer o cáncer. Fijaros que todo el rato estamos diciendo enfermedad de transmisión sexual, pero después de lo que acabamos de explicar, deberíamos cambiar este concepto y decir que es un indicador de actividad sexual. Esto pienso que es muy desestigmatizante, porque cuando viene una paciente a la consulta y dice, le tenemos que informar que las pruebas han salido positivos y que tiene una infección VPH de transmisión sexual, eso nos lo explicaba Cristina esta mañana, ¿no? Esto es tremendo lo que provoca.
Pero cuando decimos, no, si esta infección es tan fácil que alguien se la encuentre a lo largo de su vida, que esto más que una infección de transmisión sexual es un indicador de que ha habido actividad sexual. Bien, tener VPH, por lo tanto, no significa ser promiscuo o promiscua, y eso lo tenemos que también aclarar a nuestros pacientes. También se ha explicado esta mañana el concepto latencia, que cuando esto se detecta no quiere decir que haya pasado hace una semana, hace un mes o hace poco. Puede ser que el virus haya estado inactivo durante muchos años. Yo hace poco visité a una paciente pues, con prácticamente 80 años, hacía casi 20 años que no tenía relaciones como mínimo y era portadora de un VPH18, con lesiones en la vulva, premalignas y tal. Este virus llevaba décadas, muchas décadas conviviendo con esta paciente y ahora se manifiesta y ahora se diagnostica. Y muchas veces esto se detecta por primera vez en una persona que no tiene ningún factor de riesgo, tiene pareja estable, etc. Por lo tanto, muy importante desestigmatizar. Decíamos que hay más de 200 tipos. Esto a veces cuando decimos que hay tantos virus, también esto asusta a la gente. Dice, joder, pues entonces si no es uno o es otro, ¿esto qué pasa? Esto es tremendo. No es el gonococo o la sífilis, son cientos de virus. Pues es que es verdad, este virus es una familia muy grande que convive con los mamíferos desde hace millones de años, muchos años. Y prácticamente con el hombre y con los primates vive desde que somos o nos podemos considerar como especie. Y durante todo este tiempo prácticamente este virus ha cambiado muy poco. Es decir, a diferencia de otros virus que mutan, el de la gripe cada año o el COVID, y que están constantemente, a medida que van transmitiéndose, van cambiando su estructura genética, esta estructura genética desde millones de años o miles de años es muy sólida, muy estable y no se modifica. Y eso nos da una gran ventaja, porque cuando elaboramos una vacuna, esta vacuna va a servir para siempre, para ahora, dentro de 10, dentro de 20, porque estos virus no van a cambiar. Y decíamos que hay muchos tipos y no es exclusivo de los humanos, también de los mamíferos. De hecho, las familias se agrupan como alfa, beta, gamma, y los que nos afectan a los humanos son los alfa papilomavirus, y de estos hay muchos virus que producen verrugas en manos y pies, las verrugas típicas de los niños que se contagian a veces por ir descalzos y tal. Son un número muy importante. En torno a unos 40-45 pueden afectar al área genital, y de estos solamente unos pocos, estos que están dentro del círculo, están relacionados son oncogénicos, tipos oncogénicos, están relacionados con cáncer. Pero después hay muchos animales que pueden sufrir los papilomas, los conejos, los gatos, los perros, etc. Es decir, los veterinarios también ven mucha patología asociada al papilomavirus. En definitiva, para lo que nos afecta a nosotros, de estos 200 de toda la familia y de los que nos pueden afectar solo los humanos, que son menos de 100, hay unos 40-45 que afectan al área genital, y de estos debemos recordar que unos se denominan de alto riesgo oncogénico porque se asocian a precáncer o cáncer, y fijaros que les designamos con un número, no tienen nombre, si no sería muy complicado, les ponemos un número, y de bajo riesgo, que generalmente provocan verrugas genitales. Pero no necesariamente el hecho de tener una infección por un virus de bajo riesgo quiere decir que tienes la verruga. A lo mejor eres portador del virus, pero no tienes la verruga. Recordar los números que están más destacados de los de alto riesgo, sobre todo 16 y 18, porque son con diferencia los más importantes. Y las verrugas genitales el 6 y el 11. Estos dos producen el 90% de las verrugas genitales. Las verrugas como manifestaciones, pues como decíamos, pueden afectar manos y pies. Aquí son tipos 1, tipo 2 y verrugas planas o los condilomas que aparecen en toda el área genital. Y de los tipos de alto riesgo oncogénicos, sobre todo el 16 y también el 18, y veremos que aquí la relación con cáncer ya es muy amplia. Durante muchos años hemos hablado de cáncer de cérvix, pero esto se ha ido extendiendo
Hablamos de todo el tracto anogenital y también de la orofaringe. ¿Cómo se detecta? Pues muy rápidamente. La detección inequívoca de que hay una infección por virus, aparte del aspecto clínico, es la detección directa del virus con técnicas de PCR. La citología, el Papa Nicolau, en realidad no nos confirma, encuentra cambios en las células, cambios citopáticos, que sugieren que está el virus, pero no nos confirma la presencia. En hombres también se apuntaba esta mañana, es decir, nosotros hacemos una prueba en una mujer y decimos positivo, negativo, y todo esto hay unos cut-off, unos niveles de detección, de sensibilidad que nos ayudan para detectar también las lesiones, pero en el hombre no hay un cribado generalizado porque las pruebas no están estandarizadas para la muestra que debemos tomar en el hombre, y un poco Cristina decía dónde tomamos la muestra, del surco balano prepucial, del meato uretral, de la base del pene. Ya es la celularidad que recogemos es muy variable, por lo tanto, los valores que nos pueden dar pueden no ser fiables. ¿Y si tengo un VPH? Pues lo primero, también se ha repetido, no entrar en pánico, porque, como decimos, estas infecciones pueden desaparecer. Sí que debemos seguir controles médicos y, si hay lesiones, hacer los tratamientos que sean necesarios. Y, lógicamente, también se apuntaba, no debemos cambiar de pareja ni interrumpir las relaciones por el diagnóstico. Nos debería cambiar poco nuestra vida sexual, o tendría que tener un impacto sexual, diría que casi nulo, si manejamos correctamente la información. Y eso no quiere decir que no debamos hacer caso de todas las recomendaciones médicas. Fijaros, yo os quería representar aquí en este gráfico cómo ha ido la evolución ya, y ahora nos centraremos más para hablar de virus y cáncer, cómo ha sucedido. Y es una historia de poco más de 100 años. Los primeros papilomavirus se descubrieron en 1907. Y esto fue muy curioso, porque en medicina muchas veces los descubrimientos son un poco peregrinos. La persona que identificó esto sugería que esto podía haber algún agente transmisible, pero este virus no se veía. Entonces, lo que hicieron es coger extractos de verrugas genitales y se los autoinoculó. Y vio que salían nuevas verrugas. Y entonces aquí se empezó a sospechar de que podía haber un agente transmisible. Esto, después se acabó identificando este virus, pero hasta los años 30 no se encontró relación de este virus con cáncer. En este caso, se vio que este DNA virus estaba asociado con un cáncer de unos conejos de cola corta, y que estos conejos que tenían esta infección podían tener cáncer y que esto podía estar vinculado. Y esta asociación pasó de manera esporádica en los años 30, pasaron muchos años sin nada más, y no fue hasta los años 70 cuando se vio que los cambios que producía la infección por verrugas en las células se parecían a los cambios celulares de las mujeres que tenían lesiones premalignas. Y entonces pensaron, a ver si esto tendrá un nexo común. Hubo estudios, incluso con microscopía electrónica, que permitían ver el virus, que es muy pequeño, dentro de las células, y se confirmó que este virus también estaba en estas células de lesiones premalignas. Y entonces aquí desencadenó toda una serie de estudios, y lo primero y más importante es caracterizar, identificar estos virus. Y esto no pasó hasta los años 80. Y aquí empezó lo que se llama el genotipado. Se identificaron tipos distintos de virus según su información genómica. Y aquí se identificó el 16, el 18, el 6 y el 11, que son los más prevalentes. Esto pasó en los años 80, se identifica el virus, empieza ya la relación. Nosotros estábamos empezando la residencia en los años 90 y hablamos del virus, de las lesiones premalignas, pero fijaros, 10 años después de todo esto, identificar el virus, ya se empezó a trabajar para desarrollar vacunas. Y desde el 90 a principios, mitad del 2000, estas vacunas están en el mercado. Realmente esto fue una progresión vertiginosa. Y además se empezó a utilizar el test del DNA. Eso al final mereció un reconocimiento
para la comunidad científica que se encarnó en una persona concreta, que es Harald Zurhausen, que recibió el Premio Nobel de Medicina porque este investigador alemán fue uno de los que identificó los virus 16 y 18, pero en realidad detrás de todo eso hubo miles de investigadores, epidemiólogos, salud pública, ginecólogos, patólogos, que permitieron este avance, hasta que la vacuna ha sido una realidad y ahora pues, se está administrando de manera sistemática. Bien, cuando hablamos del cáncer, sobre todo durante muchos años nos hemos centrado en el cáncer de cérvix. Esto es un útero, el cérvix es una parte muy pequeñita, es esto que vemos aquí, y resulta que este cáncer ha sido muy frecuente durante muchos años y es el target del papilomavirus, pero después hemos ido viendo que también toda el área genital, lo que denominamos tracto genital inferior, es susceptible. Y ahora, en estos últimos años, ya hemos ampliado, ya no hablamos del tracto genital inferior, sino tracto anogenital, porque hemos incluido también el ano. En el cuello, esta imagen es un cuello muy magnificada, vemos que hay esta especie de papilas que son como glandulitas, es el epitelio endocervical, el que está dentro, y esto que es más blanquecino, que es el epitelio exocervical, que es un epitelio escamoso, es decir, la parte externa son muchas capas de células, la parte interna es una sola capa de células glandulares. Y aquí hay una unión de estos epitelios. Y esta unión, que puede ser nítida, como vemos en esta imagen, pero a veces hay estas áreas más blanquecinas que se llaman metaplasia. Y es que este epitelio escamoso va recubriendo el epitelio glandular. Esto se llama zona de transformación, es una zona de transformación epitelial muy activa que se produce a lo largo de toda la vida. Pues precisamente en esta área es donde este virus tiene capacidad de infectar y producir sus cambios. Y esto lo hemos sabido después. Y eso lo que provoca es que tenemos epitelio escamoso, que aquí se ve muy bien y muy diferente, epitelio glandular, pues el epitelio escamoso prácticamente agrupa el 80 o 90% de todos los cánceres de cuello de útero, son carcinoma escamoso, y el adenocarcinoma un 10-20%, es decir, que los cánceres de cérvix se producen ya sea en este epitelio o en este. Y es que el virus infecta este epitelio, pero generalmente si el virus cae en la superficie, es decir, si con un epitelio que tiene muchas capas de células y no alcanza estas células de la capa basal, este virus probablemente no nos haría mucho daño. Entonces, cuando el virus alcanza estas células que están en replicación, en realidad, el virus lo que hace es utilizar la maquinaria genética de replicación de estas células para él replicarse a medida que estas células progresan, y aquí vemos cómo se va amplificando y proliferando el virus y finalmente se ensambla y se producen nuevos virus. Visto así, el virus utiliza el crecimiento del epitelio, que es continuo, para él replicarse, pero convive. Cristina lo decía, a lo mejor no es tan malo, porque es verdad, la mayor parte de las veces convive, es casi una simbiosis con las personas y con el epitelio, y no le produce daño al epitelio. Si no le produce daño al epitelio, si no produce lo que llamamos queratinolisis, rotura o lisis de estas células de los queratinocitos, de las células del epitelio, pues el sistema inmune no encuentra que pase nada. Por lo tanto, esta infección es asintomática y él va reproduciéndose y va infectando. Y eso dura un tiempo hasta que esta inmunidad tarda mucho en responder y al final, en la mayor parte de las veces, responde y acaba eliminando esta infección. Visto así, este virus no produciría nada. Pero resulta, fijaros, esto es las partes del genoma del virus, que después cada parte producirá una proteína. Hay dos proteínas, la E6 y E7, que en este proceso y en esta interacción acaban interfiriendo con dos proteínas que regulan el ciclo celular de reproducción de las células, que son esta P53 y la PRB. Es decir, que conocemos de una manera muy profunda y exacta dónde hace daño el virus, y al impedir este freno de la proliferación celular por estas proteínas que regulan el ciclo, pues esta célula empieza con un
crecimiento descontrolado. De manera que, fijaros, aquí se ejemplifica cómo el virus infecta la membrana basal, va replicándose y va produciendo nuevos virus. Aquí esto lo llamamos infección productiva, produce virus y nada más, y esta persona va infectando a otras, etc. Pero en algunas personas, cuando hay esta interferencia con los genes E6 y E7, acaba produciendo una infección ya no solo productiva, sino transformante, que altera estas células que empiezan a crecer más de la cuenta y eso produce lesiones premalignas o cáncer. Claro, esto no es suficiente. Decimos que el virus es una causa necesaria, pero no es suficiente para provocar cáncer. Y entonces, cuando decimos esto es porque hay otros cofactores, y hay cofactores del huésped, la inmunosupresión, predisposición genética, hay cofactores de conducta, como el consumo de tabaco, la edad, la mayor edad, mayor riesgo, la paridad elevada, y todo esto favorece que esta infección no se resuelva en un periodo de 1 año o 2 años, sino que se haga persistente y acaba provocando en un pequeño porcentaje esta persistencia, progresión a cáncer. De manera que esto sería un epitelio normal y antes de llegar a cáncer, viendo ya toda esta secuencia de lo que hemos explicado, pues hay toda una serie de cambios sutiles dentro del epitelio que nosotros podemos identificar y que hemos conocido como lesiones premalignas. De manera que, fijaros, las niñas empiezan a tener relaciones sexuales o las adolescentes, tienen epitelio normal, se infectan, esta infección por el virus no se manifiesta de ninguna manera, produce unos cambios mínimos citopáticos, estas infecciones serán productivas, como mucho en la citología saldrán cambios que llamamos de grado 1 o de bajo grado. Esto, al cabo de unos años, en aquel subgrupo que persista, acabará provocando una alteración mayor. Aquí ya tenemos lesiones de alto grado, aquí ya sí que hablamos de una lesión premaligna, y a lo mejor después de décadas esta persona tendrá un cáncer, es decir, la infección se produjo a los 18 o 20 años y el cáncer se produce a los 40. En esta fase hay la posibilidad de regresión es muy alta, casi como la del virus. Aquí, cuando tenemos lesiones de alto grado, esta posibilidad de regresión ya es solo del 20%. Y aquí, lógicamente, podemos empezar a cribar antes, a vacunar, lógicamente, antes del inicio de las relaciones de manera ideal. Después también podemos vacunar. Y aquí hacemos el cribado para detectar estas lesiones o tratarlas. Esto es lo que hacemos en la consulta. Es decir, hasta ahora hacíamos citología, la citología detectaba estas células anormales, después a esta paciente que la citología había clasificado como alteración le hacíamos una colposcopia, la colposcopia es como un microscopio que magnifica hasta 30 aumentos y ponemos una serie de líquidos que nos permiten identificar estas lesiones y si nosotros vemos lesiones con un patrón concreto que sugieren que es una lesión premaligna, hacemos una biopsia dirigida y después, cuando confirmamos que tiene una lesión, sobre todo de grado 2 o 3, hacemos tratamientos. Y hay varios tratamientos, algunos destructivos, que no utilizamos prácticamente hoy en día. Sí que se utilizan mucho en los países en vías de desarrollo, donde hacemos ablaciones o procedimientos de ablación térmica, pero aquí generalmente hacemos procedimientos excisionales que nos permiten extirpar la lesión y no solo eso, sino confirmar el diagnóstico y verificar que esta paciente no tenga una lesión más importante. Cuando todo este diagnóstico precoz ha fallado, o esta paciente no se ha hecho controles, porque hemos dicho que esto es asintomático, pues puede pasar eso, que acuda a la consulta sangrando, con síntomas, o con dolor, o con leucorrea. Y casi siempre sangrado espontáneo o sangrado con las relaciones, y entonces tenemos un cáncer invasor. Un cáncer invasor, y aquí ya es un tumor como tal, que puede ser muy pequeño y solamente se diagnostica pues, con una conización o con el microscopio, o puede ser ya visible macroscópicamente solo poniendo el espéculum. Y aquí ya tenemos los diferentes estadios de la enfermedad que va creciendo, va afectando el cuello, afecta el tejido que hay alrededor del cuello o puede metastatizar incluso a los ganglios o a nivel hemático. Cuando tenemos un cáncer, aquí ya estamos hablando de algo muy serio. Tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento
pues en los estadios iniciales hacemos cirugías que son muy radicales, también tenemos que estudiar los ganglios. Estas cirugías hemos reducido la radicalidad, porque antes lo hacíamos todo abierto, el Verten Makes, que era una cirugía muy gorda. Aquí tenemos enfermeras de hace muchos años. Estas pacientes estaban 2 semanas en la sala, tenían complicaciones, era una cosa muy gorda. Hemos ido poniendo la laparoscopia, la robótica, y todo eso ahora son cirugías con estancias cortas, menos agresivas, pero son cirugías muy radicales. Y a veces no hay suficiente con la cirugía, tenemos que hacer radioterapia. Y ya cuando el estadio no es muy inicial, la cirugía va mal, no es un buen recurso. Tenemos que hacer radioterapia. Hacíamos antes, ahora hacemos quimio-radioterapia y a veces rescate. Entonces ya estamos hablando de algo con unas implicaciones muy importantes. Fijaros, en resumen, el virus del papiloma está considerado por la IARC, por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, como uno de los carcinógenos humanos más potentes y más evidentes. Y fijaros que hay una clasificación de los carcinógenos humanos en grupo 1, es decir, para definir si una cosa es carcinógena, podríamos decir es muy carcinógena, poco, casi nada, ¿no? Esto se clasifica y es el grupo 1, el 2A, el 2B, el 3, según la evidencia suficiente, limitada o inadecuada en humanos o en experimentación animal. El grupo 1 es donde no hay ninguna duda de que esto es un carcinógeno con toda potencia. Pues fijaros cómo se clasifican los diferentes papilomavirus. Y tenemos todos estos, que son 14 tipos, dentro del grupo 1. Y destacamos en colores porque el riesgo que tienen, el 16, es muy alto, el segundo es el 18, y estos dos tienen mucha diferencia del resto del 45-33 hasta el 56. De hecho, hay alguno, como el 68, que es más limitado y posiblemente lo bajaremos de esta clasificación. Por lo tanto, fijaros, esto es la secuencia que ha habido, esta identificación del virus, muy rápido todo, en una década, demostración epidemiológica de causalidad, ya se aprueban los test para el cribado y se comercializan las vacunas para prevenir cáncer. Y inicialmente todo eso se dirigió mucho al cáncer de cérvix, se hablaba siempre de cáncer de cérvix. ¿Por qué? Porque es un paradigma dentro de la oncología humana el cáncer de cérvix. ¿Qué cáncer conocéis que podamos decir que prácticamente conocemos el factor etiopatogénico en el 100% de los casos? ¿Cáncer de mama? ¿Qué factor etiopatogénico tiene? Cientos, no sabemos, hay muchos factores y no podemos decir qué factor hay. Y así, pues muchos cánceres. Algunos, por ejemplo, el cáncer de hígado sí que puede estar asociado a una infección, como la hepatitis, pero también al alcohol, a otros factores ambientales, etc. Aquí casi decimos que virtualmente el 100% de los cánceres está causado por el virus, pero el 70-75% por solo 2 tipos, el 16-18. Y esto se ha reproducido en lo que decíamos de los cánceres anogenitales. El porcentaje es menor, entre el 40 y el 80%, pero fijaros que incluso es mayor la contribución del 16-18. Y el cáncer orofaringeo, que esto ha sido más reciente en las 2 últimas décadas, donde se producen menos casos, pero cada vez esta balanza de la causa de los cánceres orofaringes, que antes se gravitaba en el tabaco y el alcohol, ha ido bajando. Y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 80% de los cánceres de orofaringe no son relacionados con tabaco y alcohol, sino con el virus del papiloma. En Estados Unidos hay más cánceres de orofaringe que cánceres de cérvix, porque el cáncer de cérvix se previene, diagnosticamos las lesiones premalignas y por lo tanto no llegamos al cáncer, pero el orofaringe no se previene. Y este cáncer, antes decíamos los niños, pues afecta 4 o 5 veces más frecuente a los varones que a las mujeres. Esto es la carga de enfermedad. Y destacar que el virus del papiloma produce el 5% de todos los cánceres en humanos. Como afecta mucho más a la mujer, el 10% de los cánceres de la mujer están relacionados con el virus del papiloma. Y esos números, pues es mucho. Orofaringe, que puede afectar a los dos, pero sobre todo al varón. Estos son cifras a nivel mundial de nuevos diagnósticos anuales. El cáncer de canal anal,
que afecta a colectivos de varones que tienen sexo por esta vía, pero también a mujeres, aunque no tengan sexo por esta vía, y hay más mujeres, más del doble, con cáncer anal que varones. Cáncer de pene, sabemos que es muy infrecuente, pero cáncer de cérvix, pues más de 500.000, casi 600.000 casos nuevos al año. Cánceres de vulva y vagina, más de 60.000. Y aquí sí que en esta parte de abajo del iceberg hay cifras que posiblemente infraestiman más de 40 millones de lesiones premalignas cada año. Es decir, que diagnosticamos o hay muchas lesiones premalignas. Unas cifras finales de cómo estamos hoy en día a nivel mundial y en España en relación al cáncer, sobre todo de cérvix, que es el más frecuente. Estos son datos recientes del ICO y del IARC. Fijaros que a nivel mundial el primer cáncer que sufren las mujeres, con mucha diferencia, es la mama. El segundo es cáncer de colon y recto. El tercero ya es el cáncer de pulmón. El tabaco en estas últimas décadas ha hecho estragos. Primero lo hizo en los varones, ahora también en las mujeres. Tercer cáncer más frecuente. Y el cuarto es el cérvix. Nosotros cuando empezamos la residencia era el segundo más frecuente. Hemos bajado, hemos mejorado, pero es el cuarto más frecuente a nivel mundial. También me interesa destacar que este cáncer, que es muy frecuente en mujeres jóvenes, porque el pico de incidencia está en torno a 40 años, 40, 45, pues en mujeres entre 15 y 44 años a nivel mundial sigue siendo el segundo más frecuente. Y eso tiene una importancia muy grande. En España, ¿cómo estamos? Si a nivel mundial el virus del cáncer de cérvix es el cuarto, en España estamos muy bien. Es el número 15, 15avo en frecuencia de cáncer en la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que llevamos muchos años haciendo diagnóstico precoz y esto ha funcionado porque detectamos las lesiones precursoras y en España hay poco más de 2.000 nuevos casos de cáncer de cérvix, pero hay más de 90.000 lesiones premalignas cada año. Y sigue siendo el cuarto más frecuente en mujeres jóvenes, por lo tanto todavía nos queda aquí camino por avanzar. España estamos muy bien en relación al resto del mundo, pero también de Europa. Fijaros que estamos pues, con cifras muy bajas. Países del este están con cifras altísimas, casi como en los países en vías de desarrollo. Y este cáncer es un cáncer de la no equidad, porque afecta es un cáncer de los países subecuatorianos y afecta sobre todo a los países con bajos recursos de una manera muy importante, tanto incidencia como mortalidad. Decíamos antes que estos son los nuevos casos de cáncer de cérvix y estos son datos de España que afectan a mujeres muy jóvenes. Fijaros, a partir de los 30 años ya empieza la curva y empieza a bajar pues, entre los 55, 59, 60. Aquí parece que puede haber un pequeño repunte, pero esto es el número de nuevos casos al año y esto es el número de muertes. Y curiosamente, aquí hay un pico de incidencia, pero la mortalidad aumenta con la edad. De manera que, fijaros, esto es la incidencia y la mortalidad. Las mujeres mayores no tienen tanta frecuencia, pero muchas veces estas mujeres que están fuera del cribado acuden con cánceres muy avanzados y su supervivencia es muy baja. Esta es la prevalencia mundial de la infección VPH en el mundo, en diferentes áreas, Europa, África y tal. Fijaros que después del inicio de las relaciones, pues a nivel mundial el 20%, entre el 20 y el 30% de las mujeres están infectadas por virus de alto riesgo oncogénico. Y esta infección se reduce a partir de los 30 años y en algunos sitios parece que hay un repunte. En general, en mujeres con citología normal, un 2,8 tienen virus 16. Si ahora cogemos 100 mujeres, les hacemos una citología y decimos, no tienen nada, pero si después hacemos una PCR, un 2,8% tendrán, y en torno a un 10% de la población, aquí en Cataluña, un 10% de las mujeres que hacemos cribado son positivas para el virus del papiloma. Claro, si ya miramos las mujeres que tienen citologías con lesiones de bajo grado, pues esto, fijaros cómo se dispara, el 16 ya es el 19%, y en las de alto grado un 45%. Y en cáncer el 55% está implicado el 16% y después, a diferencia, el 18% y el 45%.
Y fijaros, la vacuna que disponemos hoy en día en el mercado, ¿qué nos cubre? Pues los más importantes involucrados cáncer, 16, 18, 45, 33, 58, 52, 31. Esto es lo que nos ofrece la vacuna nonavalente. Tiene 7 tipos relacionados con cáncer, que son los 7 más importantes, que provocan más cánceres. Fijaros cómo ya el resto están a la cola con cifras mucho menores. Y además también nos protege del 6 y el 11, que son los implicados con las verrugas genitales. Por lo tanto, conocemos muy bien la historia natural de este cáncer y por lo tanto podemos prevenirlo bien, porque sabemos que empieza la infección aquí cuando empiezan las relaciones. Después, si no hacemos nada, aparecerán las lesiones premalignas, que las podemos detectar, y generalmente la detección la tenemos que hacer a partir de los 25 años. Antes no tiene sentido buscar estas lesiones, y más adelante aparecerán los casos de cáncer. Por lo tanto, podemos hacer una prevención primaria, evitando que se infecten cuando vacunamos a la población joven que todavía no ha iniciado o está iniciando relaciones, de manera preferente. Eso no quiere decir que nos sirva la vacuna para más adelante. Podemos hacer una prevención secundaria, que quiere decir que señoras que no tienen ningún problema, les miramos el cuello para ver que no tengan una lesión premaligna, porque sabemos que esto es silente, y lógicamente esto que llamamos de prevención terciaria, que tiene poco de prevención porque la señora tiene una enfermedad, tiene un cáncer y tenemos que tratarlo. También muy rápido la historia, así empezó, es decir, antes de la prevención del cáncer, el cáncer de cérvix era una enfermedad devastadora. Esto ejemplifica pues una señora que llevaba meses sangrando y que iba a consultar a su médico. Imaginaros qué medios y qué recursos para diagnosticar eso. El cáncer nunca se encontraba así, afectando ya fuera del cérvix, la vagina, el parametrio, el uréter, estaba en estadio avanzado y se morían. Pero esto sucedía en 1 de cada 40 mujeres. 1 de cada 40 mujeres. Y este hombre lo cambió todo. En 1920, George Papanikolaou, un griego, se fue a Estados Unidos y que, como le pasó a Fleming, que buscaba una cosa y encontró otra, estudiaba la vagina y hacía estudios microbiológicos. Buscaba bacterias y hacía estudios en el microscopio. Y entonces empezó a encontrar células como esta. Y dijo, uy, aparte de las células normales que veo yo en estos exámenes, veo unas células raras. Y aquí empezó el conocimiento de las lesiones premalignas. Y claro, era muy fácil. Cogiendo una muestra de este flujo y mirándolo en el microscopio, se veía esto. Esto dio origen al diagnóstico morfológico. Esto además se complementó con el descubrimiento de este instrumento, el colposcopio, que permitía examinar el cuello a gran aumento y poner una serie de tinciones y encontrar la correlación de estas lesiones. Y aquí nació la prevención secundaria y se vio que cuando esto se empezó a implementar en los años 80, y se aumentaba la cobertura, la incidencia del cáncer empezó a disminuir. Y esto ha sido el beneficio de la citología. Pero cambió todo, como hemos dicho, con Zurhausen en los años 80, cuando se descubrió el virus, porque esto ha abierto, aparte de la prevención primaria de las vacunas, una prevención también secundaria, un diagnóstico molecular. ¿Tenemos que buscar las células ya que son premalignas o vamos a buscar el virus? Si vamos a buscar el virus, nos anticipamos y además, si el virus es negativo, tiene mayor valor predictivo negativo. Esta mujer no hace falta que la visitemos en los próximos 5 años porque no va a desarrollar un cáncer en los próximos 5 años. En definitiva, a pesar de todo lo que os he explicado, que es una historia de éxito, el cáncer sigue siendo un problema grave. Una mujer muere por cáncer de cérvix cada 2 minutos de una enfermedad que podemos prevenir. Y eso la OMS lo ha visto como un problema de salud pública y ha puesto en marcha un programa de estrategia global de eliminación de este cáncer, con unos objetivos muy claros para implementar antes del 2030. Faltan 5 años, pero esto ya está en marcha, lleva casi 5 años. Y el objetivo es que se reduzca en todos los países la incidencia de cáncer de cérvix a menos de 4 casos por 100.000. Este concepto le llamamos de eliminación, no de erradicación. No desaparecerá totalmente, pero hablamos que por debajo de este nivel es... Y esto
consiste en vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años, en cribar al menos al 70% de las mujeres 2 veces entre los 35 y 45 años con test de VPH y tratar al menos al 90%. Esto en todo el mundo. Si hacemos esto en todo el mundo, en los próximos 100 años tendremos esto, una reducción de la incidencia del 42% en el año 45, pero casi del 97% en un siglo. Y eso se traducirá que evitaremos más de 74 millones de nuevos casos de cáncer. Pero en muertes, fijaros, 14 millones, 62 millones, estamos hablando de cifras muy importantes en la prevención de este cáncer. Por lo tanto, es una historia de éxito, sin duda, y si esto lo podemos hacer a nivel planetario de todos los países, con todos los instrumentos que tenemos, pues tenemos que escuchar lo que nos dice el director de la OMS, que hoy en día, teniendo todas las herramientas que necesitamos, podemos relegar el cáncer de cérvix a los libros de la historia y que simplemente ya no es aceptable que una mujer muera a causa de una enfermedad que podemos prevenir y tratar por completo. Y fijaros, esta imagen es una imagen, esta estatua está en Ginebra, delante del edificio de la OMS. Y es una imagen que a lo mejor no sé si la habéis visto, veis que está aquí poniendo una vacuna, es conmemorativa de la erradicación de la viruela. Esto fue un gran hito, una enfermedad que mataba y que se erradicó, no se eliminó, se erradicó, ya no hay ningún caso. Esperemos que muy pronto podamos tener una estatua similar para conmemorar la eliminación del cáncer de cérvix. Gracias. Moltes gràcies per aquesta xerrada tan inspiracional. La segona ponent és la doctora Cristina Martí, que ja va ser presentada i ja anteriorment, i el títol és Com diagnostiquem i tractem la infecció del VPA i les lesions associades. Vale, pues vamos allá. Ya el doctor Tourné ya ha dado pinceladas de cosas que iré intentando explicar durante los próximos minutos. Primero voy a hablar de cómo diagnosticamos la infección y las lesiones asociadas. Antes de nada voy a volver a una de las imágenes que ha puesto el doctor, y es que yo creo que para saber qué diagnosticamos tenemos que saber qué hay, ¿no? Hay que entenderlo. Entonces, con el inicio de las relaciones sexuales nos infectamos por el virus del papiloma humano, pero como hemos ido repitiendo ya durante toda la mañana, tener muy en cuenta que la mayoría de estas infecciones van a ser transitorias, por lo tanto no van a tener ninguna trascendencia clínica. Pero cuando la infección es persistente, cuando la infección está durante muchos años, es cuando puede dar lugar a lesiones. Si os fijáis, ya ponen este esquema que desde el inicio de la actividad sexual hasta el cáncer habitualmente son décadas. El doctor Tourné ha dicho que la edad media son alrededor de los 40 años. Entonces, ¿nosotros qué podemos diagnosticar y qué tiene sentido diagnosticar? Pues mirar, nosotros actualmente, como también se ha comentado, podemos diagnosticar la infección, podemos diagnosticar cuando hay heridas en las células, cuando hay lesiones y cuando hay cáncer. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros diagnosticar? ¿Una infección que se va a ir sola? No. ¿Una lesión muy pequeña sin trascendencia? No. Lo que nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos es en diagnosticar estas lesiones, que son las lesiones precancerígenas, que son las lesiones sobre las que nosotros podemos actuar, podemos hacer un tratamiento, y esto es lo que nos evitará que esto evolucione a cáncer. O sea, el éxito del cribado, como antes también en la mesa redonda hemos dicho, es que la gente no se muera, no tenga cáncer y que no se muera por cáncer. Entonces, no es un objetivo del cribado diagnosticar una infección. El objetivo es diagnosticar a las mujeres que están aquí para poderlas tratar y que no evolucionen nunca a cáncer. ¿Y cuál es la mejor herramienta para poder diagnosticar estas heridas? Una biopsia.
¿no? Es muy claro y es lo que ya se ha comentado también. Hacemos una colposcopia. La colposcopia es poner unos colorantes en el cuello del útero, ácido acético y lúgol, y lo miramos con un microscopio. Entonces, cuando hay una lesión, las células reaccionan de una manera peculiar a estos colorantes. Nosotros identificamos si hay algún tejido que es anormal y podemos hacer la biopsia. Pero claro, esto no se lo podemos hacer a todas las mujeres. Imaginaros que es una exploración que no es que sea muy larga, pero puede durar 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Es inviable hacer esta exploración, además se necesita de un personal entrenado. Entonces necesitamos algo que nos ayude a seleccionar qué mujeres pueden beneficiarse de hacer esto. Es decir, qué mujeres de toda la población tienen un riesgo de tener una lesión precancerígena para que hagamos esta prueba y la confirmemos o no, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho de forma tradicional, como ya se ha comentado? La citología. La citología no es más que introducimos un cepillito, como un pincel, que arrastramos las células que se están descamando y entonces analizamos esas células. De forma tradicional se ponía en un porta y el de anatomía patológica miraba las células. Todo ha ido evolucionando y entre una de las evoluciones que ha habido es esta muestra, en vez de ponerla en este cristal, la ponemos en un medio líquido. Se puede conservar en ese medio y cuando esta muestra llega al laboratorio podemos coger parte de esta muestra para analizarla y ver las células, pero también podemos coger otras técnicas, y otras técnicas como la determinación del virus del papiloma, que como ya se ha explicado ha sido algo que se ha ido incorporando a medida que hemos ido aprendiendo más sobre qué es lo que pasaba con estas lesiones precancerígenas y cuál era lo que decimos nosotros la historia natural. Pero entre estas dos, ¿qué nos quedamos? O sea, que ahora tenemos dos pruebas, la citología y el virus, ¿no? ¿Y cuál es la técnica que más nos puede ayudar a seleccionar a estas mujeres para que se vayan a la colposcopia? Pues mirar, estos son términos que quizás se escapa un poco a quien no es del mundo, pero la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba de detectar las pacientes que están enfermas, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos un cribado, que es una prueba para intentar ver qué mujeres se pueden beneficiar de más pruebas o no, lo que pedimos a esa prueba es que tenga mucha sensibilidad. Pues bien, la citología tiene una sensibilidad de alrededor del 50-80% en el mejor de los casos. Esto no es una sensibilidad muy buena, es aceptable, pero no es buenísima. Pero lo que hacemos es compensar esta sensibilidad un poquito justa, repitiendo la prueba cada 3 años, porque si os acordáis en el esquema, desde que tú te infectas, se generan las lesiones hasta que aparece el cáncer, habitualmente son años. Entonces, puede ser que en una citología, la citología se equivoque, nos diga que es normal y no sea normal. Pero si la repetimos a los 3 años, que estamos dentro de ese margen todavía, en alguna de esas repeticiones sí que encontraremos la alteración y la encontraremos a tiempo. No es un fracaso encontrar una lesión precancerígena, de hecho, es nuestro objetivo, encontrarla. El fracaso es que sea un cáncer, ¿vale? Sí que presenta una elevada especificidad y, como ya se ha comentado, cuando se implementó la citología en los países en los que se pudo implementar, permitió reducir la incidencia y la morbimortalidad por cáncer de cuello de útero de forma muy significativa. ¿Qué características tiene la determinación del virus del papiloma? Pues bien, la determinación del virus del papiloma sí que nos aumenta la sensibilidad, ¿de acuerdo? Y además hace que cuando tengamos una prueba, hoy por ejemplo hacemos un VPH y es negativo, es menos probable que en la siguiente ronda de cribado esa mujer presente una lesión precancerígena. Y además se ha visto que a partir de los 30 años incrementa la protección frente al cáncer en un 60-70% de los casos. Hay que tener en cuenta que nosotros hablamos mucho de los 30 y no antes porque es que la mayoría de mujeres menores de 30 años tendrán una infección transitoria. Cuanto más joven eres, la infección se asume que será más transitoria. Cuando ya eres más mayor, pensamos que esa infección la puedes estar arrastrando desde hace más tiempo o también quizá tu sistema inmunitario pues pueda no luchar tan bien contra la infección, ¿vale? Y luego está el tema de los 5 años y 3 años, y es que se ha visto que la incidencia acumulada de cáncer de cuello de útero es más baja cuando el virus del papiloma es negativo a los 5 años después de haberlo hecho, que sin embargo cuando hacemos una citología, es decir, estamos más seguros durante más tiempo con un virus del papiloma negativo que con una citología negativa. Con un virus del papiloma negativo tenemos 5 años en la que la probabilidad, ya vemos, la incidencia acumulada de cáncer es mucho más baja que la citología negativa a los 3 años.
¿vale? Y este es el motivo por el cual se plantea una cosa cada 3 o cada 5. Entonces, con estos datos que os decía, que cuando buscamos una prueba que nos discrimine qué pacientes se pueden beneficiar dentro de toda una población general, la sensibilidad es una prueba que miramos que la sensibilidad sea alta, y después otros detalles que me parecen más técnicos y no creo que sea motivo de la charla, sí que se ha concluido que la determinación del virus como prueba primaria de cribado es más sólida que la citología. Pero ojo, tenemos un problema, y es que determinar el virus nos va a decir que existe una infección, no que hay una lesión. Y nosotros, esto de que solo ver la infección no nos interesa, porque nos da igual una infección transitoria. Vamos a tener muchos números positivos, vamos a empezar a hacer virus del papiloma y vamos a tener un montón de mujeres con virus positivos que no todos vamos a poder derivar a la colposcopia, porque no es necesario, y además esto aumentaría la presión asistencial y no es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que en las mujeres que tengamos un virus positivo necesitaremos alguna estrategia que nos permita saber de todas estas infecciones cuáles son las infecciones que realmente tienen el riesgo de hacer una lesión o de que la mujer en ese momento tenga una lesión y hagamos la colposcopia. Pues bien, esto es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el riesgo de presentar lesión? Y actualmente los protocolos, hay más pruebas, pero actualmente los protocolos que seguimos en España y prácticamente, se podría decir que prácticamente en casi todos los países, son 2 pruebas. La citología, que ya se ha comentado de ella, y el genotipado. El genotipado es mirar qué tipo de virus es el que tiene la paciente. Entonces, estas 2 cosas nos van a dar un riesgo. Nos van a dar un número de riesgo, y estos son en estudios con muchísimas personas en las que se ha estudiado y se ha podido más o menos individualizar ese riesgo en función de resultados y el tipo de virus que tiene la paciente. Entonces, ¿el riesgo es menos de un 5%? Tranquilidad, es muy poco probable que tú ahora tengas una lesión premaligna. Vamos a esperar un año, repetiremos las pruebas en un año y si persisten ya seguiremos haciendo estudios. Que el riesgo es alto, es más de un 5%, entonces a esas mujeres sí que las derivaremos a colposcopia. Un poco para que tengáis algún dato, cuando se hace de estas 2 pruebas, de la citología y el genotipado, como segunda prueba, como si dijéramos, mirar que la citología, cuando se hace después de un virus positivo, tiene un 76% de sensibilidad para una detección de un CIN3, y cuando asociamos esta alteración citológica con un virus no 16 ni 18, aumenta al 86%. Y en cuanto al genotipado, que también se ha comentado, ¿qué sentido tiene? Pues mirar, el virus 16, el 62% prácticamente de los cánceres de cuello de útero es producido por el virus 16. Alrededor del 15% es producido por el virus 18. Alrededor del 5% es producido por el 45%. Y luego hay otros virus que se han demostrado que también pueden hacer cáncer, pero que entre todos hacen un 17%. Incluso hay uno, que es el 68%, que hay un poquito de dudas de si hay que ponerlo como virus que es capaz de hacer cáncer o no. Entonces, esto parece bastante intuitivo ver que las mujeres que tengan un virus por aquel que se asocia más con cáncer, pues quizá la podemos seguir un poquito más de cerca, ¿vale? Y siempre hemos de tener en cuenta que ahora las vacunas que salieron inicialmente protegían para el virus 16-18 o para el 16-18 y el 6 y el 11, que esos no hacen cáncer pero hacen verrugas. Actualmente la vacuna que está comercializada son 9 tipos, pero esta protección por estos genotipos puede hacer que cambie un poco la prevalencia de los virus, que es probable que lo más probable es que las chicas que suben vacunadas con el 16 y 18 ya cuando lleguen a la edad adulta no tengan esta infección, pero puedan tener otros que no están vacunados, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, un poquito con esta información de cómo se puede diagnosticar y para qué hacemos servir cada prueba, os voy a explicar muy brevemente en 2 diapositivas qué es lo que hacemos ahora en España. Mirad, pues en España ya en 2025 ya han salido las nuevas guías en las que dicen que
Las pacientes que no están vacunadas o las que están vacunadas más allá de los 15 años, se iniciará el cribado con citología cada 3 años y hasta los 30. No haremos virus porque muchos serán virus transitorios y esto nos llevará a más trabajo y no beneficiará a la paciente. Y desde los 30 y hasta los 65, un virus cada 5 años. La edad de finalización es a los 65, pero siempre y cuando cumpla todos los criterios que hay, ¿no? Como los últimos 10 años que tenga un cribado normal y que no haya tenido ninguna lesión precancerígena en el cuello del útero. Y siempre recordar que cuando decimos cribado es hacer pruebas en pacientes que no tienen síntomas. Si una paciente está sangrando o tiene cualquier síntoma, se ha de hacer lo que se tenga que hacer, ¿eh? En las pacientes que sí que se han vacunado antes de los 15 años, se empezará el cribado a los 30 años y ya lo haremos con virus del papiloma. Y de la misma manera se hará virus del papiloma cada 5 años y finalizará, si todo es correcto, a los 65 y si cumple todos los criterios. En las mujeres VIH y las pacientes que tienen inmunosupresión por otros motivos, el planteamiento es iniciar en todas estas pacientes el cribado a los 25 años y lo haremos con virus del papiloma cada 3 años y no finalizará el cribado. El cribado lo mantendrán durante toda su vida porque son mujeres que tienen mayor riesgo de poder desarrollar lesiones. Y entonces, una vez que sabemos esto, hacemos la prueba del virus del papiloma y nos sale positiva. ¿Qué haremos? Pues como lo haremos en aquel botecito líquido que os decía, que ahí se puede conservar la muestra, de la misma muestra podemos hacer diferentes pruebas. No hace falta que la mujer tenga que venir y volver a repetir pruebas. Entonces, en la misma muestra analizaremos la citología, analizaremos cómo están estas células. Si estas células nos indica que hay lesiones precancerígenas, irán directamente a hacerse la colposcopia y la biopsia. Pero bien, si la citología es negativa o tiene cambios muy mínimos, que como decía el doctor Tourné son cambios infectivos, que traducen que hay una infección pero ya está, pues nos fijaremos en qué tipo de virus tiene. Si tiene el virus 16 o 18, como hemos visto que son los virus que más se asocian a cáncer, irán directamente a colposcopia. Ahora bien, si el virus no es 16 ni 18, la probabilidad de que esa mujer en ese momento tenga una lesión precancerígena es inferior al 5%. Por lo tanto, nos iremos a un año, a hacer una citología y un virus en un año. En los casos de la que la citología es negativa y no sabemos qué tipo de virus tiene, nos fijaremos de dónde viene, cuándo fue, qué se hizo en su cribado anterior. Si en su cribado anterior tenía el virus positivo, haremos colposcopia, porque esto significa que el virus es persistente, lo tenía el año pasado, este año lo sigue teniendo, vamos a mirar. En cambio, si no sabemos si no tiene virus o el virus era negativo, esto nos da un espacio para poder repetir la citología y el virus en un año y ver qué pasa. Cuando hay una alteración pequeña en las células, esto cambia un poco. Si no tenemos el genotipado y el cribado previo es positivo o no lo conocemos, no tiene un virus previo, haremos colposcopia, porque aquí ya hay una lesión pequeña y ya la haremos. En cambio, si el virus del papiloma previo es negativo, haremos control en un año. De manera que cuando la infección ya la vemos persistente, las pacientes a día de hoy se están controlando de forma anual y es suficiente, no hay que hacerlo cada 6 meses, ni es anual. Se va a hacer anual con citología y con virus del papiloma humano. La diferencia es que las pacientes que tienen el virus 16 y 18, que como sabemos son virus que tienen un poquito más de potencial oncogénico, lo que haremos es en cada año les haremos colposcopia. Sin embargo, las pacientes que no tienen virus 16 ni 18, la colposcopia se hará un año sí, un año no, porque el año anterior con la colposcopia ya hemos descartado que no hay una lesión. Si la citología de este año me dice que no hay una lesión premaligna, podemos estar tranquilos y repetirlo en un año. Y ahora pasamos al último bloque, es cómo tratamos la infección y sus lesiones. Yo aquí quiero ser muy contundente y es que no existe tratamiento para la infección del virus del papiloma humano. No hay a día de hoy ningún tratamiento, ni vacuna, no hay tratamiento para erradicar la infección. Ya sé que en el mercado hay productos, estos productos no tienen evidencia científica. Esto lo que significa es que el efecto que hacen estos productos, demostrado científicamente, es lo mismo que no hacer nada. Porque ya hemos visto que la inmensa mayoría de las infecciones se van solas. Y cuando dicen, no, es que si te pones X producto, en el 80% lo vas a eliminar. Ya es que es lo que pasa en todas las mujeres, ¿vale? Y esto quiero que quede muy claro. No hay tratamiento. Lo que sí que tenemos
cositas que hacer. Como hemos ya ido diciendo, hay una vacunación, hay una prevención que es efectiva y hay tratamiento de las lesiones precancerígenas para que no evolucionen a cáncer. Para saber qué tratamiento hacer, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es dónde está ubicada la lesión, porque la lesión, aquí estamos haciendo más hincapié en el cuello del útero porque es el lugar donde más afecta el virus del papiloma, pero puede afectar a la vagina, a la vulva, al orofaringe, al ano, al periano y en caso de los hombres también al pene y al escroto, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y para resumir, porque me parece un tema un poquito más complejo, para resumir mucho los tratamientos, nosotros podríamos dividir básicamente en 3 grupos. Los tratamientos exeréticos, que es quitar, el tratamiento destructivo, que es básicamente quemar, y el tópico, que es el que la paciente se puede aplicar con una crema. El tratamiento exerético, el de quitar, lo solemos reservar para casos en que podemos sospechar que, o bien clínicamente o bien por la biopsia previa, que hay alguna lesión que ya pueda estar pasando al bando del cáncer, que tengamos dudas. En casos de que le hayamos hecho varios tratamientos y que no responda, ¿no? Entonces ya es otra opción. Y en el cuello del útero prácticamente siempre es el tratamiento de elección, es quitarlo, porque como sabemos que a medio o largo plazo la evolución de estas lesiones precancerígenas es de un 30 a un 50%, nos gusta poder analizar toda la lesión, poderla quitar y ver que la hemos quitado entera y que realmente confirmar que no hay cáncer y que es la lesión, ¿vale? El tratamiento de quitar de exerético del cuello del útero se llama conización cervical. A veces hay lesiones pequeñas en la vulva, en el periano, que por los motivos que os he dicho decidimos quitarlo y no hace falta que se haga una intervención muy importante. Son lesiones que son muy superficiales, no están invadiendo nada. Entonces quitamos un trocito de donde está la lesión y no hace falta que hagamos un montón de márgenes libres porque no es un cáncer. La vulvectomía es cuando necesitamos quitar un trozo más grande de la vulva porque la lesión es muy extensa y se ha de quitar. Hay diferentes tipos de vulvectomías, más agresivas o menos, dependiendo de las características de la paciente y de la enfermedad. Y la colpectomía. La colpectomía es cuando quitamos el útero, cuando hacemos una histerectomía, la vagina se cierra. Entonces, esa parte final de la vagina, es la cúpula vaginal, lo que hacemos es, cuando hay una lesión en esta zona, la mayoría de veces optamos por quitarla y no por quemarla, porque es una zona con muchos pliegues en la que no la podemos ver bien. Entonces, el quitar esta parte del fondo de la vagina se llama colpectomía. Después, como tratamientos destructivos, estos también los aplicamos el personal médico, está el láser, que el láser es quemar, lo que nos permite, respecto quizá a otras formas de quemaduras, que podemos poner los milímetros que queremos que queme en profundidad. Entonces controlamos un poquito más el tipo de quemadura. La electrocoagulación, que es con un bisturí. El TCA es el ácido tricloracético, es un ácido que lo ponemos con un hisopo es como un escobillón y lo aplicamos sobre la lesión para realizar una quemadura química. La crioterapia, que es quemar con frío, con nitrógeno líquido. Después hay otras terapias, terapia fotodinámica acuosa, que realmente se pueden hacer, pero son menos frecuentes y de hecho no en todos los sitios hay acceso a estas técnicas. Y después el tratamiento tópico, que son cremas que se aplican las pacientes. Los más frecuentes, sobre todo, es el imiquimod, también están las sindecatequinas. El imiquimod igual os suena más el nombre de Immunocare, Aldara, hay de diferentes dosis. Y llamamos este grupo de fármacos inmunomoduladores, porque lo que hacemos es que este fármaco de alguna manera potencia vuestras defensas para que luchen un poco contra esta lesión, ¿vale? La mayoría de veces, sobre todo cuando hay lesiones muy extensas, porque el virus del papiloma es verdad que a veces hace una lesión aquí, otra aquí, otra aquí, es como en varios sitios. Muchas veces lo que planteamos son tratamientos combinados. Podemos empezar, por ejemplo, con un tratamiento tópico que vaya poniendo la crema, que reduzca la enfermedad y luego pues hacer un tratamiento destructivo o un tratamiento exerético, como nosotros consideremos. Podemos hacer diferentes combinaciones, a veces quemamos con el láser y además quitamos un trozo. Dependiendo de la paciente, hacemos uso de más de un tratamiento. Entonces, así como conclusiones,
recuerdo el cribado. En mujeres no vacunadas o vacunadas a partir de los 15 años se iniciará el cribado a los 25 años con citología cada 3 y a partir de los 30 se realizará con virus cada 5. En mujeres vacunadas después de los 15 años el cribado se realizará a los 30 años con prueba del virus cada 5. Las mujeres inmunodeprimidas iniciarán el cribado a los 25 años con determinación del virus cada 3 años y la edad de finalización del cribado será los 65 en condiciones normales, excepto las pacientes inmunodeprimidas en las que se mantendrá de por vida. Actualmente no existe tratamiento para la infección, pero sí que tenemos tratamientos para las lesiones causadas por la infección, exedéticos, destructivos o tópicos, y cuando las lesiones son muy extensas realizamos tratamientos combinados. Pero no olvidar que la mejor estrategia sin duda es la prevención con las vacunas. Muchas gracias, doctora Martín. Continuamos con la doctora Isabel Matas, también de aquí del Servicio de Ginecología y de la Unidad de Patología Cervical y Vulvar del ICON, con su charla titulada «La infección VPH se puede prevenir». Vale, ahora sí, después de todos los spoilers, va la charla de prevención. En los próximos minutos, bueno, la presentación es en catalán, pero la hago también en castellano. En los próximos minutos voy a intentar dar una serie de ideas sobre cuáles son las mejores estrategias para prevenir esta infección. Entonces, ¿por qué es importante prevenir la infección por el virus del papiloma? Pues ya lo han comentado todos mis compañeros, porque es la infección de transmisión sexual más frecuente. Ai, no... Sí, jo la veig. Ho heu fet així, no? Ah, que no hi ha ningú. Hola. Ara sí. Gràcies. Ja està, perdoneu. Doncs lo que decía, porque es el virus de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial y de hecho, según la OMS, 1 millón de personas se contagian cada día por este virus. Sabemos que un 80-90% de la población mundial en algún momento de su vida estará en contacto con este virus, pero es verdad que en la mayoría de casos, como hemos dicho, en el 80-90% serán infecciones transitorias, es decir, serán infecciones que se pasarán de forma espontánea sin dejar secuelas. Es en esos casos donde la infección persiste en el tiempo, que es entre el 10 y el 20% de los casos, donde estas lesiones podrán dar lugar a cáncer. Como veremos en la siguiente diapositiva, hay una serie de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Entonces, esta es la carga de enfermedad por virus del papiloma humano en hombres y mujeres en Europa. Y como veis, la primera relación se estableció entre el VPH y el cáncer cervical y este es el que ocupa una mayor carga de enfermedad. No obstante, también hay otros tipos de cánceres que también son muy importantes. El 90% de cánceres de ano o cánceres de vagina también están provocados por el virus del papiloma y una proporción no despreciable también de cánceres de pene o de cánceres de orofaringe. Y además, el VPH también es causante de otras lesiones benignas, como hemos ido comentando, que son las verrugas genitales, los condilomas, que si bien no harán cáncer, también producen mucha comorbilidad porque son lesiones muy aparatosas para los pacientes. Entonces, el VPH es responsable del 5% de cánceres en humanos y de un 10% de cánceres en mujeres. Y por eso es muy importante hablar de prevención. Esta diapositiva también la habéis visto, la historia natural de la infección por el virus del papiloma. Nosotros nos centraremos en el apartado de abajo, en cómo prevenir esta infección, que esto sería la prevención primaria, y una vez ya tenemos la prevención, la infección, hablamos de cribado, de prevención secundaria, que es la charla que ha dado mi compañera, la doctora Martí. Entonces, ¿es posible prevenir esta infección? Sí, es posible. Podemos tener una abstinencia sexual absoluta o una monogamia mutua de por vida. Esto, a día de hoy, no es una buena estrategia y si solo pudiéramos recomendar esto a nuestros pacientes, pues vaya, sería una pena.
tenemos una cosa que es un poco mejor, que es el uso correcto. Correcto quiere decir desde el inicio de la relación sexual y durante toda la relación, y consistente, que quiere decir en todas las relaciones, del preservativo. Y esta herramienta protege en gran medida, como hemos dicho, entre un 60 y un 70%. Y diréis, ¿y por qué no cubre más? Pues no cubre más porque, como hemos dicho, este es un virus que se transmite por el contacto piel con piel, y el preservativo tampoco cubre toda la área genital. Entonces siempre quedan zonas de piel descubiertas de preservativo que podrían hacer que la infección se diera igualmente. Además, aquí es muy importante, y es que sabemos que el uso de preservativo en mujeres que ya tienen el virus del papiloma ayuda a la eliminación de este. Entonces, aquí no es solo un rol preventivo, sino es un rol de, cuando tenemos ya la infección, conseguir la eliminación del virus. Y además, pues, protege contra muchas otras enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, y también de un embarazo no deseado. Entonces, tenemos el preservativo, que es un poco mejor, pero tenemos una cosa que es muchísimo mejor, y es la vacuna profiláctica contra el virus del papiloma humano. Actualmente, disponible en España, hay 2 vacunas comercializadas. Una es la bivalente, que cubre 2 genotipos del virus del papiloma humano, que, como han dicho mis compañeros, son los más peligrosos, que son el genotipo 16 y 18, que son responsables del 70% de casos de cáncer de cérvix. Y después tenemos la vacuna nonavalente, que cubre contra los mismos genotipos, el 16 y 18, y añade 5 genotipos más, que son causantes de alrededor del 22% de cánceres de cérvix. Y además también cubre contra los genotipos 6 y 11, que son responsables del 90% de casos de condilomas, de verrugas genitales. Entonces, sabemos que tenemos unas vacunas que han demostrado una protección de en torno al 70-90% de los casos de cáncer de cérvix. Cuando estas vacunas se aprobaron, se comercializaron y entraron en la vacunación sistemática de las niñas, que esto fue a finales del 2007, el objetivo era la prevención del cáncer de cérvix, porque era lo que más sabíamos, la evidencia que teníamos, la relación de este virus con el cáncer de cérvix. Esto hemos ido teniendo más conocimiento, y sabemos que hay muchos otros cánceres, como he comentado, que también son VPH dependientes. Por tanto, el objetivo actual de la vacuna es también prevenir todos estos otros cánceres VPH dependientes y, además, controlar esta infección por el virus del papiloma humano. En cuanto a seguridad, ¿no? Esto es una pregunta que nos hacen mucho las pacientes. ¿Es una vacuna segura? Pues ahora mismo se han puesto ya más de 300 millones de dosis a nivel mundial. Y según la OMS es una vacuna segura, no segurísima. De hecho, excepto anafilaxia, que es como una reacción alérgica grave que se puede dar a cualquier medicación, no hay evidencia que implique causalmente el uso de estas vacunas con ningún otro efecto grave. Es una cosa muy importante que las pacientes nos preguntan mucho. Es una vacuna muy segura como mensaje. Entonces, sabemos que es una vacuna que ya ha demostrado eficacia en ensayos clínicos precomercialización, que es una vacuna muy segura, pero es que además sabemos que es una vacuna que ya ha demostrado también eficacia real en población en aquellos países que ya llevan con la vacuna de VPH sistemática durante años y que tienen unas tasas altas de cobertura vacunal. De hecho, ya se ha visto una reducción del 90% aproximadamente de la prevalencia de los genotipos que incluye la vacuna. Se ha visto una reducción muy importante, como comentábamos antes, y de hecho se espera que podamos llegar a la eliminación de los condilomas genitales. En países como Australia están a punto de llegar a la eliminación. Se ha visto también una reducción de entre el 50 y el 60% de estas lesiones que decimos premalignas, estas lesiones TIN2 y 3, que son el objetivo de nuestro cribado para poder tratarlas. Pero es que además también hemos visto ya una reducción de la incidencia del cáncer de cuello de útero. Esta gráfica que veis aquí es sacada de Suecia, es una cohorte de mujeres vacunadas de ese país. Entonces, la línea naranja son pacientes no vacunadas. La línea azul son pacientes vacunadas entre los 17 y los 30 años. Y la línea verde son pacientes vacunadas antes de los 17 años. Entonces, lo que vemos es que en pacientes vacunadas antes de los 17 años, la incidencia de cáncer de cérvix se redució al 88%. Entonces, es una protección de casi del 90% contra este cáncer.
Pero es que en pacientes más allá de los 17 años también sigue teniendo beneficio, porque la reducción es de aproximadamente la mitad. Entonces, sabemos que es una vacuna que la eficacia máxima, la población ideal, es cuando la ponemos en niños y niñas antes de haber iniciado las relaciones sexuales, porque no han tenido contacto con el virus del papiloma humano. Pero, ¿y en el resto de población? En el resto de población también tiene su beneficio. Idealmente, ojalá pudiéramos vacunar a toda la población, porque toda la población tiene un beneficio, como veis en las siguientes diapositivas. Estos son los datos de la cobertura. ¿Cuál es la cobertura? La tasa de cobertura de la vacuna del VPH en el año 2021. En general, lo que vemos es que es muy buena. Una dosis, una cobertura del 91,5% de las niñas. 2 dosis, una cobertura del 81,8% de las pacientes. Entonces, lo que podemos decir es que estamos haciendo buen trabajo, ¿no? Se han vacunado muchas niñas, pero no nos podemos relajar, tenemos que seguir en ese camino. Además, en el año 2023, hace poquito, se introdució, como hemos comentado, en el calendario vacunal de los niños también vacunar a los niños. ¿Y por qué es importante vacunar a los niños? Pues lo que decíamos, 1 de cada 3 niños también tiene la infección por el virus del papiloma. Son portadores, como decíamos. Además, como hemos visto, muchos cánceres VPH dependientes también se dan en varones. Y en estos no hay un cribado, como sí existe en el cáncer de cuello de útero. Entonces, también tiene impacto a nivel de las verrugas genitales. En lo que decía mi compañero el doctor Fusté, que vacunar a los hombres también ayuda a las mujeres por un tema de inmunidad de grupo. Y el objetivo es que todo esto ayude a erradicar de forma global el virus del papiloma y todos los cánceres VPH dependientes. Entonces, ahora mismo, ¿cuáles son las indicaciones de financiación gratuita del virus del papiloma, ¿no? Que también es una cosa que nos habéis preguntado. Pues tenemos la vacunación sistemática en calendario vacunal de todos los niños y las niñas de 11 a 12 años y es con una dosis. Además, también se puede hacer una captación de todos aquellos hombres y mujeres que no se han vacunado hasta los 18 años incluidos, con una dosis. Y también tenemos una serie de grupos de riesgo, que son los hombres que tienen sexo con hombres y la situación de prostitución hasta los 45 años. Pacientes inmunosuprimidas, sea por trasplante de órganos sólidos o hematopoyéticos, por infección VIH o por otros síndromes, hasta los 45 años. Y en estos casos, en los casos de inmunosupresión, sí que se recomiendan 3 dosis de la vacuna. Y además tenemos otro grupo de riesgo muy importante, que son las mujeres que ya hemos tratado o tenemos que tratar por una lesión precancerosa en el cuello del útero, es decir, mujeres que vamos a hacer una conización. Estas mujeres son mujeres de riesgo porque el virus del papiloma ya les ha hecho una lesión. En estas mujeres sí que les entra la vacuna y además sabemos que vacunándolas antes o alrededor de la conización, disminuimos el riesgo de que esta lesión vuelva a salir entre un 50 y un 60%. Entonces, además, el hecho de vacunar a las mujeres que ya vamos a tratar por una lesión es un indicador de calidad de las unidades de colposcopia y se recomienda que más del 90% de mujeres que vamos a conizar tendrían que tener esta vacuna. ¿Y qué pasa con el resto de mujeres adultas? Es decir, ¿qué pasa con las mujeres que no vamos a conizar, que no están inmunosuprimidas, pero que no están vacunadas? Bueno, pues todas las sociedades científicas españolas, europeas, internacionales, también recomiendan la vacunación en este colectivo. Lo que hay que tener muy claro es que no es una vacuna terapéutica, es decir, es una vacuna que es preventiva, prevendrá que no cojamos los genotipos que cubre la vacuna y contra los que no tenemos. Si ya lo tenemos, nuestro sistema inmunitario lo tendrá que eliminar, pero si lo elimina y vuelves a estar en contacto con ese número en concreto, no lo volverías a coger porque ya tienes la vacuna. Entonces, es muy importante explicar a la paciente que no esté financiada no quiere decir que no la recomendemos, ¿no? Nosotros la recomendamos, lo que pasa que por un tema de coste-efectividad a nivel de toda la población
no la podemos poner. Entonces, ¿podemos hacer algo más para prevenir el virus del papiloma? Bueno, claro, podemos tener un estilo de vida sano, ¿no? Sabemos que hacer deporte produce una reducción de la mortalidad por todas las causas, incluyendo por los cánceres relacionados con el virus del papiloma. Entonces, tiene un papel muy importante en la prevención primaria de la infección y también secundaria, así como en el tratamiento del cáncer. ¿Y qué más? También quería hablar del papel del tabaco. Sabemos que más de 8 millones de personas mueren cada año por el consumo de tabaco. Es el carcinógeno humano más importante y está involucrado en el inicio, en la promoción y en la progresión del cáncer. Y en cuanto al VPH, no hay ninguna duda. Provoca una menor probabilidad de que eliminen el virus del papiloma y se relaciona con la dosis y la duración del tabaco. Nosotros en la consulta siempre nos preguntáis, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Utilizar preservativo, vacunarse y dejar de fumar, porque esto es lo que más se relaciona en realidad con el hecho de que no consigamos eliminar este virus. Entonces, sabemos que las mujeres fumadoras tienen 2 veces más riesgo de tener un cáncer de cérvix y que el riesgo disminuye a partir de los 15 años que hemos dejado de fumar. Y el mecanismo pues, disminuye la respuesta inmunitaria de forma global, tanto la innata como la adquirida, y daña el DNA. Y además, sabemos que aquellos pacientes que fuman también son pacientes que tienen una peor aceptación y adherencia a todas las vacunas en general, no solo a la del virus del papiloma humano. Esto también lo hemos comentado, pero creo que es un mensaje muy importante, y es que en 2020 el director de la OMS lanzó esta estrategia mundial para conseguir el objetivo de eliminar el cáncer de cuello de útero, considerado un problema de salud público. ¿Y cuáles son estos objetivos de la OMS que tendríamos que cumplir para dentro de 5 años? Que el 90% de las niñas a nivel mundial estén vacunadas antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres acudan a los programas de cribado y que el 90% de las mujeres que son diagnosticadas de una lesión precancerosa o de un cáncer reciban un tratamiento. Y aquí los profesionales sanitarios tenemos un rol muy importante de informar a las pacientes de todo esto, de informar de la vacuna, de informar de los programas de cribado para que acudan. Y ya como diapositiva final y de resumen, en cuanto a la prevención del cáncer de cuello de útero, tenemos la prevención primaria, que busca prevenir la infección por el virus del papiloma, el papel de la vacuna y el papel del uso del preservativo. Y en cuanto a prevención secundaria, también muy importante acudir a los programas de cribado, como ha explicado la doctora Martí, mediante la citología o el test del virus del papiloma. Y esto es todo. Muchas gracias. Doctora, entonces pueden venir aquí los ponentes e iniciamos la tanda de preguntas. Aquí tenemos. Hola, buenos días y muchas gracias a todos. La jornada, la verdad es que ha sido muy interesante. A título personal venía porque tengo un hijo de 19 años, hijo, varón, y quería informarme, pero me llevo muchas ideas y me llevo la idea de que yo también me voy a vacunar. Entonces, viniendo al hilo de esto, yo no soy consciente de que en mis 50 años de vida me hayan hecho nunca un cribado del virus del papiloma humano. Eso sí, he ido a todas mis revisiones ginecológicas rutinarias y me han hecho las citologías. Aunque en medicina y en sanidad no tenemos un riesgo cero, ¿podemos estar tranquilas si hemos ido haciendo las citologías pertinentes? Gracias. Sí, ahí
todos estos años yendo al ginecólogo, nosotros también hemos ido evolucionando. Y es que el cribado hasta hace poco era con citología cada 3 años y es correcto. De hecho, las guías ponen como opción preferente ahora, a partir de los 30, hacer un virus cada 5, pero sigue siendo aceptable realizar citologías cada 3 años. O sea, es un cribado correcto. Sí, sí. Entiendo que si la citología sale algo positivo, entonces ya se complementa. Exacto, si la citología sale alterada, entonces de forma tradicional siempre se ha enviado para hacer la colposcopia. O sea, una vez que tú tienes una citología alterada, por ejemplo, que tú tengas una lesión de alto grado, en la citología hay, en ese momento, por ejemplo, hacerte el virus no nos es tan importante porque ya hemos detectado lo que queríamos, que era una lesión premalina. Ahora lo que hay que hacer es estudiar las características de esta lesión, hacer la colposcopia, ver la extensión y planificar el tratamiento. Eso es lo importante. Luego, en el seguimiento, sí que es importante hacer la citología del virus, pero justo si te diagnostica una lesión precancerígena es confirmarla con una biopsia y tratarla. Vale, muchas gracias. Yo quería clarificar que lo que ha explicado Cristina muy bien es lo que las sociedades científicas recomiendan, y que es que el cribado se haga con test de VPH, con los parámetros que ha dicho, a partir de esta edad y tal. Pero la realidad es distinta, es la que tú explicas. Dices, a mí nadie me ha ofrecido eso, ¿qué pasa? Una cosa es lo que decimos a nivel de recomendaciones de sociedades científicas y otro es lo que el sistema de salud en el cual estamos inmersos nos está ofreciendo o nos va a poder ofrecer. Entonces, el Ministerio de Sanidad en el 2019 modificó el Real Decreto de los programas de cribado, en el cual este cambio fue importante porque por primera vez recomendó que el cribado tenía que pasar de ser oportunista, es decir, que tú dices voy a que me miren el cuello del útero o a prevenir este cáncer, a ser poblacional, que quiere decir que igual que en la mamografía se llama a todas las mujeres entre una franja de edad y se las invita a participar. La segunda cosa es que se modificaba o se cambiaba la test de cribado, de citología, a test de VPH. Pero esta recomendación que se hizo en el 19 se dio 10 años para que las comunidades autónomas la implementaran, porque lógicamente esto no se puede hacer de hoy para mañana. Y entonces ahora en todo el país está pasando esto, que cada comunidad a distinta velocidad, por ejemplo, en el País Vasco lo tienen muy implementado. ¿En qué fase estamos en Cataluña? Pues el protocolo del nuevo cribado salió a finales del 23, se empezó en el 24 y estamos arrancando. De momento todavía no se hace cribado poblacional, se hace cribado oportunista y se ha ido desplegando de manera progresiva. Primero en Barcelona ciutat, después en Lérida y así por todo el territorio. De manera que ahora sí que las personas que van, por ejemplo, en l'Eixample Esquerre a hacerse el cribado, les hacen test de VPH desde hace menos de un año. Pero el cribado poblacional no se hará hasta dentro probablemente de 3-4 años para que en el 29 todas las mujeres de Cataluña al menos hayan recibido la invitación. Hay otra novedad que no hemos explicado aquí, que es la autotoma, la automuestra. Y es que el test de VPH se coge con naturundita y el profesional lo coge del cuello. Pero si tú lo coges de la vagina, y esto se lo puede hacer la mujer poniéndose pues, como una torundita sin tener que llegar al cuello, esto para detectar el virus es igualmente efectivo. Entonces aquí se han hecho unos programas piloto en el Baix Llobregat y en la zona de Gavà y toda esta zona, y se ha demostrado que es igualmente efectivo para detectar el virus, con lo cual el programa de cribado de Cataluña empezará poblacional de manera sincrónica con toma de profesional y con autotoma. Vale, muchas gracias. Si me permitís otra pregunta, la incidencia de anafilaxia en la vacuna, ¿se sabe cuál es? Exactamente. Exigua. Es la misma, sí, que el resto de vacunas, proporcional al resto de vacunas Uno conocidas. de cada millones, no sé. Es una... Como habéis dicho muy claramente, Sí, exceptuando anafilaxia, no porque tiene es la ningún única, defecto. es la única efecto adverso manifiesto que tiene esta vacuna, cualquier fármaco. Cualquier medicación. Pero lo demás no se demostró porque se decía que si había
por ejemplo, aumento de enfermedades autoinmunes o algún tipo de patología neurológica, etcétera, todo eso no se ha demostrado. En un estudio de muchísimas miles de pacientes, se vio que los efectos secundarios eran un 6%, pero de esos efectos secundarios graves, que estaría incluida la anafilaxis, era menos de un 1%. O sea, de ese 6%, ¿no? Ya cogemos el 100%, menos de un 1% graves. O sea, sí. Hola. Me sabe mal porque algunas de las dudas que habíamos planteado en la primera parte, ¿no?, ahora se han cubierto sobradamente. Gracias. Ahora, con lo que habéis explicado, me surge una duda, ¿no? Siempre el sesgo de género normalmente es a la inversa, ¿no?, porque muchos ensayos clínicos se hacen con hombres, ¿no?, y dices, pero bueno, ¿qué efecto tendrían las mujeres? Pero como quizás no participan de la misma manera que los hombres, claro, aquí me viene la duda de la vacuna es segura, ¿no?, se han hecho ensayos y pruebas, pero con mujeres, ¿no? No, con mujeres y hombres. Mujeres y hombres que han sido vacunados. Sí. Sí, desde el principio la vacuna se hicieron ensayos tanto en hombres como mujeres. Otra cosa es que la recomendación inicial fuera en salud pública en mujeres, porque era donde tenía un beneficio directo más claro, pero los ensayos se hicieron con niños y niñas. Vale. Y eso hay exactamente los mismos parámetros de seguridad y de eficacia. Vale, muy bien. Muchas gracias por la aclaración. Hola, felicitar a todos los ponentes porque de verdad que ha estado la jornada genial. Yo me llevo muchas cosas positivas. Y la pregunta es sobre las vacunas, ¿vale? Que has comentado que hay dos tipos de vacunas, la bivalent y la no valent. Imagino que si la vamos a comprar para ponerla, mejor la no valent. Sí. Y no sé la que están poniendo a nivel de salud pública. No También. sé si es la nonavalente, vale. que es la Gardasil 9. Vale. Que cubre estos 9 genotipos del virus, 7 de alto riesgo, que son relacionados con cáncer, y 2 de bajo riesgo, que son los que se relacionan con los condilomas. O sea, cuando vamos a la farmacia a comprarla tenemos que pedir esta y la no vale, me imagino, ¿no? Vale. Gardasil 9. Gracias. Me alegra que mucha gente se va a vacunar, ¿eh? Va a salir de esta charla. Bé, jo em som a les felicitacions i us volia preguntar... castellano, no? Perdó. No, com vulguis. Com vulguis, Sí? sí. Pues es volia preguntar sobre l'efecte, algo que està molt de moda i que ens ho demanen els pacients, que és l'efecte booster, no?, de les vacunes, no? Aquest pacient que ve amb berrugues genitals i pregunta, i em podria vacunar també per potenciar aquest efecte booster? Això ho esteu fent amb ginecologia o és una cosa que ho demanen els pacients sense molta evidència? Com ho esteu treballant? Mira, l'efecte booster està demostrat amb aquestes vacunes, de manera que, per exemple, si una persona s'ha vacunat amb vacuna bivalent fa anys i ara ens demana que es vol vacunar amb la nonavalent per ampliar el seu espectre, que seria l'ampliació amb els virus, amb les berrugues genitals i amb els 5 tipus que cobreixen entre el 70 i el 90%, arribem al 90%, llavors això no significa que totes les persones que s'han vacunat en la bivalent se'ls hagi de recomanar la nonavalent, però si algú vol fer-ho, pot fer. I si ho fa, el que es veu és que la protecció pel 16 i el 18 que tenia fa aquest efecte booster, puja moltíssim els anticossos, després tornen a baixar. Amb la infecció natural això queda una mica més amb entredit. I de totes maneres aquesta vacuna, a diferència d'altres vacunes, no sembla que un cop una persona s'ha vacunat un cop en la vida necessiti més revacunacions i més efecte booster. Seguirà sent molt eficaç o seguirà sent eficaç pel reste de la vida. Això al començament ho dèiem amb boca molt petita perquè portàvem 5 anys, 10 anys, 15 anys, però després de més de 20 anys de vacunes el que hem vist és que encara que els títols d'anticossos baixen una mica, la protecció és com a 10 vegades molt superior a la infecció natural i segueixen estant protegits, amb la qual cosa no es parla de revacunació.
Però en el cas que trobessis, per exemple, un pacient o una pacient que tingués una lesió, la persona que té i no una estigués vacunada prèviament, seria interessant afegir l'efecte booster a part del tractament tòpic que facis local? Més que per efecte booster, perquè, com hem dit, aquesta vacuna no és terapèutica i, per tant, amb aquella infecció li farà molt poc benefici, o no hi ha una evidència de que aquests condilomes desapareguin més aviat perquè l'has vacunat, és que aquesta persona que ha agafat aquesta infecció, imagina't pel 6, és susceptible d'agafar altres virus, estan en el context d'infectar-se per altres virus que potser són molt més importants i, per tant, a l'oferir-li la vacuna l'estem protegint. Encara que tingui una lesió premaligna, imagina que té pel 33 i té un precàncer, però aquella persona probablement la curarem, però si al cap d'un any agafa una infecció pel 16, tornarem a estar igual o pitjor. Per tant, indiquem la vacuna. I fins al punt de que, ho ha dit molt bé la Cristina, que les dones que coneixem, aquest col·lectiu està financiada la vacuna i aquí no ho fem amb una indicació terapèutica, sinó per augmentar la protecció després de tractar una lesió premaligna, perquè els reduïm el risc de noves lesions. Bueno, bon dia. Us felicito a tots. Bueno, per mi sou com herois, perquè soc nova amb aquest tema, però fa 2 mesos que conec a la doctora Cristina Martí. La setmana que ve m'operarà la doctora Isabel. Llavors, bueno, porto 2 mesos una mica fotudeta. Llavors, aquesta xerrada m'ha anat com anillo, com es diu això? Anillo al dedo. Anillo al dedo, no? Bueno, o sigui, m'ha agradat molt, m'he après molt aquí. Llavors, bueno, estic una mica en blanc, però m'havia apuntat una mica, ja he taladrat a les 2 visites que he tingut amb la doctora Cristina sobre el tema. Clar, a mi m'ha vingut una mica això com molt gran, perquè sempre he tingut, o sigui, jo sempre he tingut la meva parella estable, llavors és com de sobte em fan una citologia, em surt que tinc el virus del papil·loma, a l'any següent de sobte ja tinc la lesió premaligna. Ha anat tot molt ràpid, o sigui, estic supercontenta de que m'estigueu tractant aquí a l'Hospital Clínic, aquests professionals tan super tops. Però bueno, llavors, bueno, el tema és que clar, a mi m'ha sortit un virus, o sigui, un genotip que és el 51, que clar, jo no estic vacunada perquè a la meva època sí que el que heu parlat, no? Es parlava molt, el que ha parlat la doctora Irene, crec que era, no? Que es parlava molt del tema del VIH, no? Que sí, molt de compte i tal, però jo el papil·loma sí que ara els meus fills que tenen 13 i 15 els han posat la vacuna a 6è i jo sempre he sigut molt pro vacunar-los de tots i jo mateixa també, però a la meva edat era com el papil·loma, jo tinc 49 anys, però no sé, a mi mai és com que se m'ha ofert el posar-me, no? Llavors, bueno, ara sí que me la posaré, està clar. Però, bueno, ja s'entren mal les preguntes, no? Em va agafar com molta paranoia de, clar, els meus fills estan vacunats, però com el genotip 51 no entra dintre de la vacuna aquesta, no?
em va agafar molta paranoia, tot i que és una infecció de transmissió sexual, com hi ha aquest tema de pell a pell. Clar, jo li vaig començar a dir a la doctora i si ara he de rentar la roba a part, i si jo els faig un petó, i si per, no sé, fent el dinar un dels dos ens podem contagiar. No sé si abans amb la doctora Irene he sentit alguna cosa de la piscina, no sé ja si es pot contagiar o no a piscina, al mar. A veure què més m'he apuntat. Ja no sé ara que m'operin si he de llançar totes les calces que tinc. I també un tema que m'ha semblat també que m'ho va dir la doctora i crec que ha sortit ara, com que el tenir relacions després amb preservatiu pot ajudar com a eliminar el virus, m'ha semblat... Bueno, sí, correcte. Tot aquest popurri mig que tinc al cap ja que... Bueno, jo, en resum, et diria que estiguessis molt tranquil·la. Bueno, la Cristina segur que t'ho va dir. I ja felicitar-vos per tota la feina que feu i aquesta xerrada que ha sigut molt maca. Ja està. Jo m'agradaria dir-te, i ho hem dit molt durant la xerrada, durant tot el matí, que transmetre aquest missatge de tranquil·litat. És a dir, tu deies, tinc 49 i no havia sentit parlar del virus, ni mai havien ofert res. La major part de dones que van a fer-se una citologia, algunes no saben ni per què serveix. No saben ni què serveix per a previndre un càncer, que és el càncer de coll. Algunes diuen, vaig a fer-me la citologia perquè em diuen que estic bé, i es pensen inclús que la citologia serveix per verificar altres coses, no? Sí, jo volia dir també que li vaig dir a la doctora que des dels 38 això sí que he sigut molt constant, perquè per la mútua sí que sempre m'he fet revisions de mamografia, citologies. El que jo em pensava que la citologia et miraven, et feien com un cultiu pel tema de candidiasis, sí, per això, no sabia que et miraven el papiloma. Això passa encara molt freqüentment, amb la qual cosa, primer, no s'associa la citologia com a prevenció de càncer de coll, i lògicament del virus la major part de persones no n'han sentit parlar o n'han sentit parlar poc o no associen tant amb tot això. Això canviarà radicalment el moment que canviem de prova i direm, ara fem una determinació del virus. Clar, la dona dirà, ¿cómo que me miran el virus si yo tengo 50 años? ¿Qué virus? El virus papiloma. ¿Y eso por qué? Porque esto está relacionado con tal. Llavors tindrem que un 10% de totes les dones que cribarem de qualsevol edat seran positives. Si mirem les noies joves, al voltant de 30, seran quasi un 30%, entre un 20 i un 30%. Per això no fem test de VPH abans. És molt freqüent aquesta infecció, molt. Tan freqüent que agafem a totes les nenes del món i els diem, les hem de vacunar. I ara diem també els nens, perquè és l'única manera d'aconseguir-ho. Per tant, desestigmatitzem, oblidem-se de si és un 51, un 52 o un 33 i com i quan l'he agafat. No, si el normal és que si un ha tingut activitat sexual hagi contactat amb el virus. I la major part de vegades no passarà res. No has de tindre precaució de cap tipus a casa, ni cap problema amb la roba, ni amb no sé què, ni infecto, ni no infecto, no infectes a ningú. No és una persona que tingui cap risc de res, ni tu ni els que estan al teu costat. Llavors, simplement que és molt freqüent. I només un petit percentatge d'aquestes persones que contacten el virus es pot fer persistent, igual que a vegades l'esímil és l'herpes. L'herpes és molt freqüent, et surt una pupa, hi ha gent que té una pupa a la seva vida i nunca més, però hi ha gent que té una cada mes quan li baixa la regla o quan es posa nerviós. I a la seva família es fa petons i està tot el dia amb les seves persones del costat i ningú té més pupes i el virus en canvi es passa. Per tant, oblidant-se d'això. I que el benefici i l'avantatge és que tu, gràcies a fer els teus cribatges, t'han detectat això, que està molt amagat i que a la millor, inclús ara fent un tractament, perquè tens una lesió precursora, t'estàs prevenint un possible desenvolupament de càncer que no és segur, és a dir, potser no passaria mai res, però sí que quan tenim un diagnòstic determinat, el correcte és tractar
I amb això estem tranquil·líssims, perquè això quedarà resolt. I el virus, als 6 mesos del tractament, el 70% de les vegades ha desaparegut. Totalment. El que passa és que amb el preservatiu podem facilitar que aquesta eliminació pugui ser més eficaç. Però està tranquil·la. Això del preservatiu, perdona, volia fer una pinzellada. Està clar que disminueix la transmissió. És veritat que algun estudi diu que quan passen 6 mesos aquests efectes poden disminuir una miqueta, y el que sí que voldria transmitir es que a veces el preservativo es difícil de utilizar en parejas que son mayores, hay sequedad vaginal, hay problemas de erección. Si sois una pareja estable, no hay riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual y el preservativo supone un problema que tiene un impacto en vuestra vida sexual, pues plantear no utilizarlo. O sea, tampoco el virus tiene que comprometeros a vuestra vida sexual, porque no sabemos cuánto tiempo tardaréis en eliminar el virus, o incluso si dejáis de tener relaciones sexuales, igual no elimináis el virus tampoco. Antes él ha explicado un ejemplo de una mujer de 80 y pico años que llevaba 20 años sin relaciones sexuales. O sea, no es garantía. Si se puede utilizar el preservativo, perfecto, porque, pues como ha comentado la doctora Matas, disminuye favorece que eliminéis el virus, pero que no sea a costa de vuestra vida sexual, que tenga el menor impacto en vuestra vida normal. O al revés, no utilizar el preservativo y que se elimine. Eso también es posible. Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, ya que no hay más en la sala, y es precisamente a colación, era para la doctora Martí, pero también a colación del ejemplo que había puesto el doctor Tourné de esta señora de 85 años. ¿Por qué este cribado y ya no se hace en mujeres mayores de 60 o de 65 años? Comentabas, ¿no? A ver, es una edad arbitraria y en sitios de Europa que se plantea el cribado hasta los 70 años, pero es que para finalizar el cribado necesitas unas características concretas y que dan seguridad. Esta mujer de 80 y pico años no sé si había tenido un cribado previo. Claro, o sea, es que para finalizarlo tienes que tener, como ha dicho él, 10 años de cribado normal. Eso significa 2 virus negativos o 3 citologías negativas. Pero si nunca has tenido una lesión premaligna, si has tenido una lesión premaligna, se ha visto que estas mujeres sí que tienen un poquito más de riesgo de cáncer, con lo cual las guías cada vez lo han ido aumentando más y ahora ya dicen hasta los 25 años, o en Estados Unidos decían que hasta que la mujer ya no pudiera ir al ginecólogo porque su estado de salud no se lo permitiera. O sea, ya son en grupos en los que nunca han tenido ningún riesgo. Pero hay muchas mujeres que no se han hecho nunca una citología. Es que en esas hay que hacerla, claro. En esas las tenemos que recaptar, sin duda. Al final, de todos los cánceres de cervix que decíamos que por suerte en España hay pocos y hay poco más de 2.000 casos, el 70%, casi el 70-80% de los casos que diagnosticamos y que vemos nosotros en nuestra unidad o en las unidades de oncología son pacientes que no se han hecho citologías o se han hecho cribados inadecuados. De manera que fijaros si es potente esto. Es decir, en España tenemos unas cifras muy buenas porque más del 70% de las mujeres se han hecho cribados en los últimos 5 años. A pesar de que no había programas de cribado poblacional, pero todo el mundo, pues por la mutua, porque lo pedían, porque se lo ofrecían, pero la mayor parte, entre el 70 y el 80% de las mujeres se cribaban regularmente, algunas incluso más de la cuenta cada año, que no era necesario, otras menos, pero se iban cribando. Pero tenemos un 20-25% de mujeres, y eso por desgracia ocurre en países incluso con altos recursos, que no van a hacerse ningún tipo de cribado, porque no están informadas, porque pertenecen a grupos marginales, con escasos recursos, con lo que sea, por cuestiones religiosas, por cuestiones de lo que sea. Aquí también se introduce la autotoma como una medida para incrementar la cobertura en estas poblaciones que no acuden al cribado. Y realmente cambiar la citología por el VPH nos permitirá ser más sensibles a detectar estas lesiones, lo explicaba muy bien. Nos permitirá aumentar el intervalo de seguridad entre pruebas, 5 años, que a la mujer no la tenemos que molestar y le damos mayor seguridad que habiéndole hecho una citología.
pero sobre todo nos permitirá que tengamos mejores resultados. Es decir, que el cribado con VPH se instaura por eso. Y en este sentido, yo que soy médico rehabilitador y que el año pasado tuvimos nuestras jornadas en relación a la discapacidad, me gustaría recordar, ¿no?, este colectivo de personas, sobre todo mujeres con discapacidad, con ictus, con parálisis cerebral infantil, que lo tengamos también muy presente, ¿no? Porque a veces, de hecho, una de las pacientes que había participado en las jornadas nos decía eso. Nadie se imaginaba que yo estaba interesada en el sexo, porque estoy en una silla de ruedas y nadie me ofrecía pues estos cribados, porque también era difícil, ¿no?, por su discapacidad y su problema de movilidad, pues ponerse en las camillas que tenéis, ¿no? Pues, Aureli, i com de lluny estem d'aconseguir els objectius de l'OMS? Perquè això és d'aquí 7 anys, ai, d'aquí 5 anys, no? D'aquí 5 anys hem d'eliminar el virus. No. D'aquí 5 anys o 7 anys, l'objectiu és que les diferents poblacions facin aquest compromís del 90-70-90. Si fem això, no vol dir que eliminarem en 7 anys. L'eliminació serà en els propers anys. De fet, els països que estan pitjor, a nivell del tercer món, trigaran 40, 50, 60 anys. I els països que estem molt bé, Austràlia es calcula que el 35 haurà superat aquestes xifres i estarà per sota de 4 per 100.000 i menys d'una mort per 100.000 any relacionat amb el càncer de cervix. Austràlia. Per Austràlia va començar a vacunar el 2007, quan va sortir la vacuna, i va vacunar fins als 27 anys a totes les dones. I Austràlia va ser el primer país que va començar a implementar el cribatge amb VPH de manera sistemàtica a tota la població el 2017, amb la qual, combinant les dues coses, vacuna més cribatge VPH, és a dir, i amb la major part de la població, aquest objectiu serà dels primers països que ho obtindrà. Curiosament, a Espanya, que anem una mica endarrerits amb el cribatge poblacional, partim d'unes xifres boníssimes d'incidència, i si féssim regularment bé això, amb també 15 o 20 anys nosaltres hauríem alcançat aquest objectiu de menys de 4 casos per 100.000 i per tant es convertiria en una malaltia molt rara. Per tant no estem tan difícil, no tenim aquest objectiu tan lluny. El problema és el tercer món. Països, perquè al tercer món es produeixen el 80% dels càncers de coll que es diagnostiquen a nivell mundial. I aquí sí que és difícil vacunar, hi ha campanyes ara de vacunació, ha canviat el tema amb una dosi, això facilitarà. El cribatge és molt complicat, arribar a aquests llocs. Penseu que aquí fem citologia, la citologia s'ha de mirar en un laboratori complicat, allà no podem fer citologies, no hi ha laboratoris, l'UVPH sí que hi ha possibilitat de fer-ho i tindre un diagnòstic ràpid en molt poc temps, per això són tecnologies cares, i a la pacient li has de fer el cribatge i el tractament immediatament, i per això allà no es fan conitzacions, allà es fan ablacions tèrmiques. És a dir, allà sí que hi ha un problema greu i a més allà es junta grans incidències de VIH i a més no tractat amb immunosupressió, on la immunosupressió fa que aquestes lesions premalignes i el risc de càncer de cervix sigui molt alt. Però, bueno, l'important és que això es vegi com un... És a dir, l'OMS el que ha fet és dinamitzar i catalitzar a tots els països i els recursos de salut pública perquè tothom tingui un objectiu molt clar i dir, si fem això, aconseguirem això. És a dir que aquí a Espanya penso que en 20 anys això ens canviarà de manera dramàtica. La vacunació no va començar amb dones, però es va veure un efecte molt curiós que al vacunar de manera massiva a les dones, de manera indirecta es van beneficiar els homes. I, per exemple, les verrugues genitals, aquí s'ha comentat aquest matí, que pràcticament és una malaltia molt prevalent amb gent jove, va caure en picat. Va caure en picat vol dir que va passar d'incidències altes a menys de l'1%, és a dir, va quedar com una cosa anecdòtica. I llavors,
amb les parelles heterosexuals també va caure amb la mateixa pendent la seva incidència. I en canvi, amb els barons homosexuals, com a la parella no s'havia vacunat, tenien la mateixa incidència que abans, amb la qual la vacuna aporta aquesta protecció a la parella, clar. Sí, sí, sí. Sí, aquí hem trigat una mica a introduir els barons, hem sigut dels països que hem trigat més, perquè ara hi ha més de 65 països al món que tenen establert la vacunació independent de gènere, però bueno, ja ho tenim. Bueno, ja estem, no? Sí, ja estem. Bueno, esperem i desitgem que això hagi sigut del vostre grat. Penso que nosaltres hem estat molt a gust i també hem disfrutat d'aquesta sessió i de la vostra participació, que heu estat també molt actius amb moltes preguntes, i penso que al final modestament hem aconseguit els objectius que ens havíem marcat. Sí, però hem orientat molt de cara al públic general. Us heu fixat que hem posat molt poca dada mèdica específica i hem parlat més de temes que són més de l'abast i de l'interès general. I esperem que, com deia l'Aureli, que hagi sigut del vostre grat. Nosaltres estem realment satisfets, us hem vist participatius, actius, i la vostra satisfacció també és la nostra. I encara que la sala no està excessivament plena, aquesta sessió ha estat gravada i estarà disponible online, no? Sí. De manera que a la millor també hi ha molta gent que ens han dit que no podrien assistir presencialment, però que estarien molt interessats en veure-ho, de manera que si teniu coneguts i tal, si podeu facilitar el link, a la millor... Sí, però estarà al YouTube del Clínic, el canal de YouTube del Clínic. Molt bé, doncs ho donem per a... Sí, doncs moltes gràcies.